Buenos días, jóvenes de quinto año de secundaria, de las escuelas de ingeniería y salud. Hoy día nos toca trabajar un tema bastante importante dentro de lo que es la asignatura de literatura en todo este año 2020 en nuestra institución Cristo Amigo Pedro Nolasco. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la consecución de la literatura que hemos venido viendo desde un primer inicio en el bimestre 1. Recuerdan ustedes que hemos visto la literatura egipcia, la literatura mesopotámica. Recordamos literatura egipcia con el libro de los muertos, la literatura mesopotámica con la epopeya del Gilgamesh y también el código de Hammurabi, un tema muy importante. Luego hemos visto la literatura hebrea, la literatura hindú, y hoy vamos a ver otra literatura que es lo que tiene que ver con el mundo árabe. Me refiero a la literatura arábiga. Recordemos que la literatura árabe está plasmada dentro de la cultura árabe, dentro de esa portentosa cultura que bien tú tienes ya nociones de esto cuando has estado en tercer año en nuestra institución, trabajando pues la evolución del idioma castellano. El idioma castellano, tú sabes que ha sido formado por las lenguas nativas, más el latín vulgar, y bueno, ahí se han fusionado los romances, ¿verdad? Pero posteriormente tú sabes que a la llegada de los romanos, los fenicios, los cartagineses, los griegos, llegaron los árabes y se quedaron en la península ibérica durante 700 años. Y ahí es donde ellos pudieron diseminar toda su cultura árabe, aportando 4.000 palabras nuevas al castellano. Sin embargo, hoy nos toca ver dentro del punto de vista literario. Y dentro de la literatura tenemos pues que la obra más representativa dentro de la literatura árabe es Las Mil y Una Noches, con la famosa Sherezade y un sinnúmero de obras también que están dentro de la misma Las Mil y Una Noches. Por ejemplo, quien no recuerda a Sinbad el Marino, Ali Baba y los 40 ladrones, Aladino, las lámparas maravillosas, las alfombras mágicas, Yasmín como un personaje mágico también, los genios y pues las aventuras de cada uno de estos personajes. Sin embargo, jóvenes, la literatura árabe también está sustentada en su religión, la religión islámica, con su base el Corán, que es la base de la religión árabe, y por supuesto la religión árabe, la base de la literatura árabe. Pero les cuento también que la literatura árabe es todo un conjunto de textos escritos en lengua árabe, que es no lo habitual, pero que hicieron ciertas diferencias entre la forma como debe llevarse a cabo la literatura y el arraigo que se debe tener en todo lo que es la religión. Durante la literatura árabe han tenido dos periodos, uno, el pre-islam y el post-islam. Dentro del pre-islam hemos tenido una parte muy importante que es a la que le llamaban la ignorancia religiosa. Mira, dentro del punto de la literatura, la ignorancia religiosa. Esta ignorancia religiosa, como tú puedes analizar el término ignorancia, que podría venir como una especie de desconocimiento, ¿verdad? Pero no. Durante esta etapa de la ignorancia religiosa se tiene en cuenta pues una escasa literatura, una literatura bastante pobre, una literatura desarraigada de algunos elementos. La función pues de esta ignorancia religiosa era dar a conocer un nuevo orden, una nueva forma de vivir, dejar de lado los antivalores. Y por aquí nos sale pues el cuento de Sinbad el Marino, nos sale también Aladino, Ali Baba y los 40 ladrones, ¿no? Donde mediante unas peripecias pues tratan de dar a conocer algunos cánones que se deben tener en sociedad. Sin embargo, jóvenes, es bueno que mencionemos también que dentro de este tipo de literatura ha tenido pues un arraigo profundo en lo que es el Corán,
ese libro escrito supuestamente por el profeta Mahoma, en el que justamente en este momento es bueno hacer una traslocación entre la literatura hebrea, la Biblia y Jesucristo, la literatura árabe, el Corán y Mahoma. Y hay una similitud. Si Jesucristo ascendió al cielo, se cree también que Mahoma ascendió al cielo. Pero recordemos la diferencia aquí. Jesucristo como hijo de Dios y Mahoma como profeta de Alá. Dentro de esta religión árabe, pues se tenía en cuenta a Alá como que era el Dios de los judíos y de los cristianos, ¿no? Un Dios que era omnipotente y que le da pues las revelaciones a Mahoma para elaborar el Corán, que es la Biblia, prácticamente la Biblia en el mundo árabe. Muy bien, pero también aquí tenemos en cuenta un detalle muy importante. Un detalle que tiene que ver mucho con el género lírico y el género narrativo. Pero aquí, si recordamos el género lírico, tú sabes que todo es poesía, mientras que el género narrativo tiene que ver mucho con el cuento, las fábulas, las novelas, tradiciones y leyendas. Pero exactamente aquí solamente se tomaba el cuento. Y la fábula, pero la fábula como una especie de poesía. Ya más adelante vamos a ver la literatura griega con el famoso Esopo. Esopo inventó las fábulas, pero en poesía. Y con una rima consonante perfecta, muy extraordinaria, para darle sonoridad. Sin embargo, aquí las fábulas tenían un nombre especial. Las fábulas más daban a notar pues las aventuras y la forma como los animales personificaban a los seres humanos y le daban un nombre especial, la Panchatantra. La Panchatantra era un conjunto de fábulas donde mediante la literatura árabe y mediante la forma oral se quería dar a conocer un nuevo comportamiento basados en los cánones del Corán. Pero también hablemos de la prosa rítmica, hablemos de la prosa con rima. Si recordamos, en tercer año hay un personaje literario español muy conocido, autor de Platero y yo, Juan Ramón Jiménez. Este señor utilizaba la prosa poética, o sea, un cuento, pero con palabras que tienen que ver con las figuras literarias, para darle un matiz más lírico, más intenso. Igual aquí en la literatura árabe utilizaban también la rima en la prosa y le llamaban pues una especie de prosa rimada, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es el objetivo de esta poesía y de esta prosa árabe? Era el cambio de conducta, una nueva forma de vivir basado en cánones muy estrictos, muy draconianos de el Corán. La obra representativa en religión es el Corán y la obra representativa en literatura es la famosa obra llamada Las Mil y Una Noches, que es un compendio de 1000 cuentos aproximadamente, donde pues narra las peripecias que tenía que pasar Sherezade para evitar ser asesinada por el gran califa una vez que amanezca. Ella siempre le narraba nuevos cuentos para dejarle con la interrogante, apenas se notaba que estaba amaneciendo, le dejaba con la interrogante para que a la noche siguiente continúe con sus narraciones. Muy bien, jóvenes, pero también dentro de la parte teórica en la plataforma sobre el contenido que vas a tener, que te estoy enviando, vas a tener también algunos términos que de repente no alcanzas a entenderlos, pero que al final te estoy colocando un tesauro, un vocabulario, explicándote esos términos que de repente están lejos de tu entendimiento y que al final vas a darte cuenta que son muy sencillas. Pero también quiero que se den cuenta, jóvenes, que les estoy colocando, aunque les parezca gracioso y de repente esto me va a valer algunas críticas, un documental que lo he recopilado del YouTube sobre la literatura árabe, también el pequeño cuento animado de Las Mil y Una Noches, también les he puesto Aladino y Alí Baba y los 40 ladrones.
Pero en el cuento de Aladino es un cuento personificado en que da a conocer pues de manera resumida en qué se basaba pues Aladino y el nivel de acercamiento con el famoso genio que sale después de haber frotado todo una lámpara. Y las aventuras que pasa pues con el genio también. Entonces, más allá de las críticas, me gustaría que ustedes observen estos videos para que ustedes puedan entender de manera más sucinta en qué consiste la literatura árabe y resuelvan también las 10 preguntas que al final les estoy colocando. No se olviden también, jóvenes, que sus tareas las pueden dejar en la misma plataforma o enviarlas a mi WhatsApp al 943-622144 hechas de la forma como está en la plataforma o simplemente desarrolladas en su cuaderno y le toman foto y me la mandan. Siempre no olvidar que debe estar ahí su nombre y apellido y la escuela, que puede ser ingeniería o salud. Por lo pronto, eso es todo en cuanto a la literatura árabe. Esperemos pues que este video suba pronto al YouTube para poder vincularlo y puedas tú observarlo para poder responder a las preguntas que te estamos planteando en la tarea. Sin embargo, también quiero recordarles, jóvenes, que después de este tema les estoy colocando, y me disculparán la ampulosidad de los temas, les estoy colocando la obra completa, Las 1001 noches, porque esa es la obra que deben leerla durante el primer mes del siguiente bimestre. Y ya poco a poco yo les voy a indicar en qué momento les debo tomar su examen virtual de la obra Las 1001 noches. No olvidar, se los voy a colocar aquí también, entonces ustedes los pueden descargar para tenerlo en su máquina y empezar a darle lectura, porque es una obra ampulosa y muy bonita. Eso es todo por el momento, jóvenes. Nos estamos viendo pronto. Nos conectamos a las 8 y nuestra clase termina a las 9:30. ¿Ya? Hasta luego, cuídense mucho.